Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. En esta oportunidad tenemos una enseñanza muy importante. Todas las enseñanzas del conocimiento espiritual son importantes, porque es una doctrina, es una enseñanza, un evangelio que sirve para cambiar la mentalidad del creyente, para quitarles toda contaminación de carne. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta la transformación solo existía un conocimiento carnal, una ignorancia, porque no había Dios dado a conocer los misterios del Espíritu. Cuando comenzamos estas enseñanzas, se conoció que la Biblia era un libro que tenía el contenido espiritual. Lo único que no había entendimiento. A Dios no le había placido dar el entendimiento de las cosas del Espíritu, sino hasta que viene a formarse la nueva criatura. El ejemplo que vimos es el de la mariposa, cuando la oruga se transforma en mariposa. O sea que cuando aparece ya la mariposa, ya no tiene nada de lo que era el gusano. En la transformación todavía se mantenía ese conocimiento de lo que era la carne. Lo vimos en la enseñanza de la circuncisión no hecha a mano. Que la circuncisión no hecha a mano nos muestra cómo el cuerpo de Jesús de Nazaret es uno y el Cristo, el conocimiento de Dios en ese cuerpo, es algo diferente. O sea, el cuerpo humano y el espíritu no se pueden revolver. Ciertamente el cuerpo humano puede tener el Espíritu de Dios adentro, o sea, en la cabeza. Por eso nosotros hemos visto esa separación de lo que es carne y espíritu. Y ahora, en el Ministerio Internacional del Dios Vivo, es que se han dado a conocer esos misterios. Lo que nosotros vimos al principio de la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. También hizo la luz y vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Todo esto es espiritual. Todo esto es una enseñanza, es un conocimiento. Ahora nosotros vamos a ver algo bien importante. Tenemos una enseñanza que trae por título la formación del barro. O sea, el barro es sinónimo de hombre, pero Dios en la multiforme sabiduría nos viene mostrando cómo Él usó esos ejemplos para darle a entender a su amada, a su iglesia, cómo iba a venir el conocimiento del Espíritu, y con el conocimiento del Espíritu se iba a poder ser una nueva criatura. Cuando Jesús de Nazaret habla con Nicodemo, le dice que hay que nacer de nuevo. O sea, que el hombre viejo termina y hay un nuevo hombre, pero usando siempre el mismo cuerpo. Este es un misterio que nosotros vamos a ver a través de lo que está escrito. Nosotros hemos venido viendo cómo Dios destapa esos misterios que nunca antes se habían predicado sobre la faz de la tierra. Este evangelio del Espíritu, ahora en el 2022 es que comenzó. Antes no estaba el conocimiento del Espíritu. Todo aquel que vaya a recibir estas enseñanzas tienen que salir de este púlpito, de esta predicación. Cualquiera piensa que esto es jactancia. No es jactancia, no se puede evitar la
la verdad que Dios tenía preparada para su iglesia. Por eso era que Jesús de Nazaret decía: esta palabra les parece dura. Los discípulos ciertamente lo confirmaban. Decía: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Ahora nosotros vamos a ver cómo sirve el conocimiento del Espíritu, porque esta doctrina espiritual sirve para destruir, para derribar todo el conocimiento religioso que existía. Digo que existía porque a raíz de que comienza el Espíritu, todo esto queda destruido, queda eliminado. Digo, en el conocimiento del escogido de Dios, que se llena de la sabiduría de los misterios. Por ejemplo, cuando una persona comienza a escuchar esta sabiduría, esta información, esta predicación, se da cuenta que toda la religión fue falsa, porque fueron doctrinas de hombres, doctrinas que estaban basadas conforme a las ideas de aquel que interpretó a su manera la Biblia, aquel que sacó una enseñanza que le gustaba, aquel que satisfacía sus necesidades para él vivir contento o feliz según su entendimiento, no según Dios. Entonces, hasta hoy en día, todavía en la transformación, habían cosas que al hombre no le gustaban, pero aquí no se trata de que le gusten, ni que esta doctrina vaya a satisfacer sus necesidades de ignorancia que están en su cabeza. Por eso es que la sabiduría suena dura, pero no es dura, sino que es la verdad. El hombre siempre creyó tener el conocimiento y creía que este conocimiento era de Dios. No, el entendimiento no estaba. Por eso es importante que si usted entiende y cree, haga correr esta palabra. Yo no entiendo mucho de lo que es esto del internet, pero usted se puede suscribir o le puede dar like o le puede dar alguna forma para que esto pueda ser conocido por toda la humanidad, porque es la enseñanza que va a cambiar la vida de las personas conforme lo vayan oyendo. Así pues, nosotros vamos a tener hoy una enseñanza con el ejemplo de lo que es el barro. O sea, esta sabiduría está basada en los profetas. Cuando Jesús de Nazaret hace 2000 años estuvo entre el pueblo de los israelitas, entonces dio unas palabras. Pablo también habló a los gentiles, o sea, era otro pueblo, no era el mismo con el que trató Jesús de Nazaret. Por eso Jesús le predica al pueblo de Israel y Pablo le predica a los pueblos restantes. José Luis de Jesús comienza a edificar la iglesia conforme las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo. Pero el conocimiento del Espíritu abarca todo para que se cumpla lo que dice que Dios es todo en todos. Entonces vamos a sacar nosotros de los profetas, de la Escritura, de donde sacaba el conocimiento Jesús de Nazaret y de donde lo sacaba el apóstol Pablo y de donde lo sacaba José Luis de Jesús. O sea, nosotros no cambiamos el orden, digo nosotros, porque yo predicando estoy usando los profetas que sirvieron de fundamento para Jesús de Nazaret, para Pablo, para José Luis de Jesús. Vamos a ir entonces rápidamente a Jeremías 18 del 1 al 10. Cuando Dios nos habla del barro, nos está hablando del hombre. Y vamos a leer esto de la forma que está escrito. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Nosotros podemos decir Jehová, porque con la sabiduría que nosotros tenemos sabemos que Jehová es el Señor, pero en otro idioma, pero es el mismo. O sea, Jehová y el Señor es lo mismo. Entonces dice aquí, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él trabajaba
sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Verso 7. Y en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Aquí no está hablando solo de Israel, está hablando ya de reinos y de pueblos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Verso 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Verso 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí nosotros estamos viendo perfectamente cómo es que Dios, hablando por medio de Jeremías, dice que de la misma masa, o sea, se quiebra la primera vasija, pero hace una segunda que ya es buena. La primera, de hecho, se quebró. Dice: ¿acaso no puedo hacer yo lo mismo con mi pueblo? O sea, lo que nosotros estamos entendiendo aquí es que Dios había creado un pueblo con un conocimiento de carne, con un conocimiento según los hombres, pero después lo iba a destruir para hacer un pueblo nuevo, para hacer nuevas criaturas y que se cumpliera lo que Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo y hay que nacer del agua y del Espíritu. Un conocimiento nuevo trae un nuevo hombre, trae una nueva criatura. Entonces dice que cuando venga este conocimiento del Espíritu, esta es la voz de Dios, esta es la voz de Él. Y el que no la oyere, o si la oyere y no obedeciere, prácticamente se va a quedar en la misma oscuridad, en las mismas tinieblas, en la misma ignorancia que ha estado el pueblo antiguamente. Esto es bien sencillo de entender. Se cumple lo que Jesús dijo. Y esta es la condenación: que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la luz con entendimiento hasta hoy se está conociendo. Y ahorita da principio. Por eso les repito, hay que hacer que esta palabra corra y que la gente comience a entender que el verdadero propósito de Dios hasta hoy está llegando para transformar a la gente, para cambiarla, para hacer nuevas personas. ¿Por qué? Porque de continuo ya solo maldad hay en el mundo. Ahora pues nosotros vamos a ver, porque la enseñanza se llama la formación del barro. La primer vasija que se hizo fue aquella que hizo Dios con Adán. Y lo vamos a leer rápidamente. Vamos a Génesis capítulo 2, versos 7 al 9. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos viendo entonces nosotros cómo formó al primer hombre.
Dice que lo formó del polvo de la tierra. O sea, lo formó con un conocimiento carnal. No dice que tomó de lo celestial y formó a ese hombre. No, dice que del polvo de la tierra, porque ahora entendemos que la tierra es un conocimiento débil, un conocimiento que no trae ni paz ni felicidad en el hombre. Por eso las promesas a través de los profetas decía que en aquel día Él iba a enjugar toda lágrima para que el hombre ya no conociera dolor, sino que conociera lo que era la paz, lo que era la tranquilidad, lo que era la felicidad, porque el conocimiento del Espíritu trae eso, el conocimiento de la carne no. Volvemos a repetir, en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, avaricia, herejía. O sea, todo esto le dio satisfacción al cuerpo humano. Ahí estaban las envidias, ahí estaba todo lo que le gusta a la carne. Pero el fruto del Espíritu, el fruto del conocimiento de Dios es otra cosa. Es amor, templanza, mansedumbre, bondad. Y en determinado momento vamos a leer correctamente cómo dice en Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es eso. Entonces, en el conocimiento del Espíritu estaba eso. En el conocimiento de la tierra, de la carne, de las tinieblas, estaba lo que mencionamos. Todo lo que a la carne le gusta. Por eso todas las religiones trataban de satisfacer las necesidades de la carne. Había unas donde dice, ahí me siento bien, ahí me siento cómodo. Y esto está hablando de la destrucción de todas las religiones, porque todas fueron hechas a base de un conocimiento doctrinal carnal. Vamos a ir rápidamente a lo que es Romanos en el capítulo 9, versos 20 al 29. Y aquí nos muestra claramente que el barro que Dios usa es el mismo. Porque aquella se quebró, pero no tiró el barro, sino que el mismo barro lo volvió a moldear, hizo otra vasija del mismo barro. Por eso el ejemplo está bien claro en Jeremías. Y eso está desde hace miles de años ahí, porque el mismo Jesús de Nazaret cita estas cosas. Ahora bien, vamos a entenderlo de la forma que lo vio Pablo, porque Pablo escribió el libro a los Romanos y dice así, verso 20, mas antes, oh hombre y barro lo mismo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? De la misma masa. O sea, no cambia la masa es la misma. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Nos vamos a detener en el 21. Quiere decir que cuando nosotros teníamos un conocimiento carnal, un conocimiento de hombres, éramos un vaso de deshonra. Pero cuando viene el conocimiento del Espíritu, nosotros ahora vamos a ser un vaso de honra. Esto es según Dios. Esto no es según los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres saben lo que les gusta, pero no saben lo que les gusta a Dios. Por eso es de que dice allá, y volvemos a repetir lo que dice en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que para que nosotros caminemos en la voluntad de Dios, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar esa sabiduría de hombre por la sabiduría del Espíritu. Y esto nos va a hacer una persona diferente. ¿Por qué? Porque con otra información en la cabeza nosotros vamos a pensar de otra manera. El cuerpo va donde la cabeza lo lleva. Vamos a seguir. 22.
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira preparados para destrucción son los que caminaron en conocimientos doctrinales de hombres y que al final iban a ser destruidos. ¿Para qué? Para que de esa misma masa se hiciera un nuevo utensilio, una nueva vasija. Esa vasija iba a ser diferente, no como la primera, pero dice de la misma masa. Quiere decir que nosotros teníamos un conocimiento y no era el conocimiento correcto. Cuando viene el conocimiento del Espíritu, entramos al conocimiento correcto y comenzamos nosotros a ver la vida desde otro punto de vista. Por eso les decía, analicen bien lo que se está hablando, lo que se está predicando. Usted tiene una Biblia en su casa y puede corroborar que lo que se le está diciendo es lo que está escrito. Porque eso es lo que va a cambiar su vida y va a cambiar la vida de todos, de todo aquel que cree. Lo que no le pudieron entender a Jesús de Nazaret, lo que no le pudieron entender a Pablo, ni aún a José Luis de Jesús, porque ahí todavía había carne, todavía reinaba la ignorancia, ahí hacían lo que les gustaba. Aquí se hace lo que le gusta a Dios. Ahora bien, continuamos. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Quiere decir que los que van a recibir este conocimiento, los que van a recibir este cambio, los que van a vivir en una vida diferente. Por eso es de que dice allá, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre creado según Dios. Esto también se conoce como una vestidura, el conocimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone esta vestidura, o sea, un conocimiento en su mente, usted va a ser una persona diferente, con una vestidura nueva. Pero esto lo vamos a ver en otras enseñanzas. Ahora pues dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. ¿Por qué? Porque no estaban en una doctrina correcta. Donde se les dijo, no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente, o sea, del Dios vivo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes lo dijo Isaías, ahora es Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Estamos ahora entendiendo pues el propósito de Dios por medio del conocimiento del Espíritu. Cuando comienza el Espíritu o la sabiduría del Espíritu en la mente de una persona, comienza a ser un nuevo hombre. Comienza a ver que vivió en engaño, que vivió en mentira, que vivió en un lugar donde nunca iba a encontrar lo que Dios le había prometido. Por eso este es un nuevo reino. Vamos a hablar más adelante de los reinos, porque está el reino del Hijo, está el reino de los judíos, de los gentiles, está el reino del Dios vivo. Pero eso en otra enseñanza lo vamos a ir entendiendo. Bueno, ya casi llegando al final, vamos a leer un último versículo para corroborar lo que estamos hablando. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios. En el capítulo 4 y verso 7. Por eso es que yo recalco de dónde estoy leyendo.
para que usted en su casa tome una Biblia y pueda darse cuenta que esto está escrito y va a comenzar a ver los misterios que nunca en ninguna parte le habían predicado. Dice segunda carta a los Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que tenemos este tesoro, este conocimiento, esta doctrina del Espíritu, la tenemos en un vaso de barro. O sea, era el mismo barro. ¿Por qué? Porque cuando se formó una vasija nueva no se tiró el barro. Dice que de la misma masa que había un vaso para deshonra, ahora va a ser un vaso de honra. Entonces eso significa que este tesoro en vaso de barro va a mostrar que toda la capacidad que el hombre pueda tener, que pueda desempeñar en lo que él va a vivir, no es por medio de hombre, es por medio de Dios. Por eso dice ahí bien claro, y lo vamos a repetir. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y no de los hombres. Porque esto va para todos aquellos que formaron, que hicieron a las personas conforme a doctrinas de hombres. Porque eso es lo que traía la religión. Por eso en algún lado, y en muchos lados, no en algún lado, habían prohibiciones. En unas que si la mujer usaba pantalón, que si usaba vestido, que si a Dios se le aplaudía, que si no se le aplaudía, que si se tapaban la cabeza, que si no se tapaban la cabeza, que si oraban, que si adoraban imágenes, que si adoraban... No, todos estaban equivocados, todos estaban en tinieblas y todos caminaban en una mentira. Esperamos pues que este mensaje llegue a todo aquel que siempre ha querido ser un escogido de Dios. ¿Por qué? Porque al creerlo le confirma el anhelo de su mente, de su corazón. Así pues, esperamos vernos nuevamente en una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Evangelio del Espíritu, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, con el conocimiento celestial, no terrenal. Bendecidos.